Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya en este video vamos a empezar de lleno con los números reales. Y lo primero es, justamente voy a recordar que en algún momento comentamos que uno identifica lo que es la recta real y lo que busca es asociar a cada punto en la recta real con un número real y viceversa, todo número real que ha asociado con un punto en la recta real, ¿vale? Y pues si vamos a hacer esto, pues cabe hacerse la pregunta de, bueno, ¿y cómo se comportan la suma y la multiplicación? En cuanto estamos hablando de segmentos de recta, que sería cuando estamos analizándolos en su componente geométrico, ¿vale? Y pues bueno, lo primero es la suma. La suma creo que es muy sencilla, realmente de entender qué está pasando y muy intuitivo de decir por qué uno le debería de interesar que es igual a la suma de segmentos de recta, pero pues aún así lo tengo que comentar, ¿vale? Si nosotros hablamos de un segmento de recta AB y de otro segmento de recta CD, vamos a entender que el segmento de recta que consiste en sumar ambos va a ser en el segmento AB, uno va a tener un rayo, o sea, que empieza desde ahí y se continúa prolongando. Bueno, en el punto B, en dicho radio, lo que hacemos es replicar CD. ¿Vale? En eso consiste sumar segmentos de recta. Pues es intuitivo ver por qué en geometría debería interesar eso. ¿Vale? El que no es tan intuitivo, y de hecho es un invento de Descartes, es la multiplicación, ¿no? Y esto yo espero que también les encienda un poquito las alarmas de que se preguntan, oigan, ¿y qué onda con la geometría previa de Descartes? Porque no existía una multiplicación en la geometría antes de él. ¿Qué sentido tenía entonces, por ejemplo, el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras te decía que la suma de dos cuadrados es otro cuadrado. Literal, cuadrado, cuadrado, lo sumas, te da otro cuadrado. ¿Vale? Para que les llame más la atención estudiarlo, ¿no? Ya en nuestra geometría moderna, justamente se introdujo la multiplicación y la multiplicación está sustentada en esto que está aquí, ¿no? Uno quiere multiplicar el segmento AB por el segmento CD. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues si estás multiplicando tienes que tener ya una unidad. Ya tienes que decir, esto va a ser el 1. A diferencia de los segmentos donde podíamos no necesitar tener una unidad, en la multiplicación vamos a decir, esto va a ser la unidad y la vas a tomar como referencia. ¿En qué consiste la multiplicación entonces? Bueno, pues prolongamos la recta AB, que es lo que estamos teniendo aquí, y nos tomamos una recta auxiliar, ¿vale? Esta que tenemos aquí, pues es una recta auxiliar, ¿vale? Omitan mis dibujos porque pues ni parece recta nada de lo que pongo, pero pues imaginen que todo eso es recta, ¿no? Sobre esa, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer va a ser replicar el segmento 0,1 en dicha recta. Partiendo desde A, replicamos dicho segmento unitario. Y sobre lo que sería el final de dicho segmento, replicamos CD. ¿Vale? Y una vez que hacemos eso, la multiplicación va a ser, te tomas la recta paralela. Bueno, primero te trazas la recta que une al 0 al B con el 1, o sea, con el segmento unitario, esto de acá. Y después te tomas la recta paralela a dicha recta que pase por D. Y el resultado que obtengas va a ser justamente, todo esto va a ser la multiplicación de los dos, ¿no? Como pueden ver, la multiplicación está extremadamente elaborada. Como al final uno identifica como congruentes segmentos, puede ser que le haya quedado apuntando al otro lado o algo por el estilo, dependiendo de la transversal que te estás tomando como referencia. Eso no va a ser importante porque uno identifica que los segmentos pueden ser congruentes, ¿no? O hasta pueden nombrarlos como que los segmentos son iguales, ¿no? Eso no es tanto la pregunta, sino la pregunta es, ¿para qué nos puede interesar eso? ¿No? Y, pues lo primero que les voy a comentar es que eso va a hacer que sea de lo más cómodo escribir el teorema de Tales, ¿no? Ya ese lo han de haber visto, secundaria, expresado con paralelas y todo eso. Te decía justamente que si tenías esta paralela a esta recta, entonces justamente ibas a tener que, si dividías los lados de los triángulos que se formaban, los triángulos que quedan semejantes, o sea, este y este, las divisiones te deben de quedar iguales, ¿no? Eso pues ya suponiendo que estás asociándolo con números, pero si no lo estás asociando con números, pues vas a necesitar empezar
a tener unas operaciones, ¿no? En las rectas. Y justamente, ¿no? Tendríamos que entonces este lado grandote dividido entre este lado pequeño tiene que ser igual a este lado grandote dividido entre este lado pequeño. Despeja la B, está dividiendo, pásalo multiplicando, ¿no? Y ahí se justifica el por qué debería de ser ese. Justamente apuntaba así esa propiedad para poder expresar proporcionalidad, recordando que el concepto de proporcionalidad es uno que era de mucho interés por sí mismo, sin números ni nada para los griegos, en cuestión nada más de segmentos, sino en cuestión, ni no en otras cuestiones. Pero pues bueno, ahí lo tienen, por ahí va la cosa. Otra cosa también más moderna que viene como consecuencia y que tiene que ver con el enfoque anterior de la geometría es que justamente uno va a obtener que si tiene un segmento AB y un segmento CD, y bueno, pues aquí vamos a poner A, o sea aquí, ¿no? CD, ¿no? Va a resultar que el rectángulo que se forme va a ser igual al rectángulo que se forme con la multiplicación de dichos segmentos y aquí con el segmento unitario, ¿no? Para este tipo de cosas apunta la definición de la multiplicación de segmentos en geometría, ¿no? ¿Y qué quiere decir con que sean iguales? Porque pues, no son la misma figura, ¿no? Pues, no necesariamente, ¿no? A menos de que pasara una casualidad, pero pues no van a ser la misma figura. Van a ser iguales porque son iguales en área, ¿no? Aquí estoy aprovechándome de nuevo de conceptos modernos, pero vamos a decir que son iguales porque son iguales de área. Y eso se va a remontar a que puedes descomponer toda una figura haciéndole particiones y todo y meterla en la otra, ¿no? Y que quede así tal cual, ¿no? Entonces quédense con eso en la parte intuitiva, ¿vale? Una vez que ya uno tiene definido qué es la multiplicación geométrica y pues sobre todo si pudiera ver que hay una correspondencia entre la multiplicación geométrica y la multiplicación con números, va a tener el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras te va a decir que si tú tienes un triángulo rectángulo, recuerden que tengo un ángulo recto, entonces la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Eso dice el teorema de Pitágoras. Ahora, con base en eso, si hacemos que, si nos tomamos un triángulo que fuera rectángulo y que aparte fuera isósceles, es decir, este lado es igual a este y los dos valen lo que nosotros determinamos que vale 1, ¿cómo se vería la x en ese contexto? Ah, pues la x se va a ver, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esta es la hipotenusa, x al cuadrado. Este es 1, este es 1, 1 al cuadrado, pues bueno, 1 te da 1, ¿no? Es decir, x al cuadrado igual a 2. Lo que no podíamos hacer en los racionales, ¿vale? Y si entonces uno puede asociar lo que sería la recta real con cada segmento y todo, pues a partir de tener este segmento podríamos replicarlo en la recta real y decir, esta va a ser la raíz cuadrada de 2. Y exactamente pues eso es lo que va a pasar. Y justamente con base en eso, les vengo a comentar lo que es el último axioma de continuidad de Hilbert, previo al de las paralelas, que te dice que las rectas están completas. Es decir, no les faltan puntos. Es decir, si tú ya tienes este segmento así construido, pues vas a poder construirte un puntito de tal forma que coincida con esta X que tienes aquí. Es en extremo complicadísimo de abarcar lógicamente el que quiere decir el axioma de continuidad de Hilbert, pero ahorita estoy resumiendo a no se le pueden añadir puntos a las rectas, ¿no? Y entonces por lo mismo, si podemos hablar de la recta real, vamos a poder hablar de que existirá un número cuya raíz, que al elevarlo al cuadrado te dé 2, es decir, va a existir la raíz cuadrada de 2. ¿No? Entre muchos otros números todavía más extraños que la raíz cuadrada de 2, ¿no? Y entonces, bueno, quiero que observen lo siguiente. Esto también se puede ver numéricamente de otra forma. Ya dijimos, podemos poner una unidad y cómo partimos la unidad se van a entender a los racionales y tal. Entonces, con base en eso, pues podríamos entender, y bueno, asumiendo que se sabe que hay una correspondencia entre el apartado geométrico y entre el apartado numérico, pues podríamos irnos acercando cada vez más a la raíz cuadrada de 2, ¿no? Con las aproximaciones decimales que vimos en el video pasado. Es decir, pues uno empieza con 1, luego le añade el 1.4, luego le añade el 1.41, luego le añade el 1.414, luego el 1. Y así lo va haciendo, ¿no? Quiero que vean que ir añadiendo todos estos elementos te va a formar un conjunto.
ese conjunto va a ser no vacío, porque pues empezamos desde el 1 y fuimos subiendo. Y entonces, si sabemos que existe la raíz cuadrada de 2, debería de ser el supremo de dicho conjunto, porque cada vez estamos acercándonos más a dicho elemento, ¿no? Con esto sirve para que les pueda introducir lo que es el axioma del supremo. Va a ser axioma del supremo para los números reales. Todo subconjunto no vacío y acotado superiormente tiene un supremo. ¿Vale? Ahorita lo vamos a trabajar a modo de axioma y ya luego vamos a ver que con más herramientas vamos a poder construir a los reales, ¿no? Por ejemplo, con la aproximación numérica que di, o por ejemplo también se puede hacer en geometría, ¿no? Pero bueno, así les presento el axioma del supremo y con eso ahora sí podemos hablar de los axiomas de los números reales, ¿no? Axiomas de los números reales. Vamos a entender que los reales con la suma y el producto van a ser la suma y el producto una función de R cruz R. Aquí me faltó una R. Creo que todavía no hemos visto bien esto. Bueno, si ya vieron los videos de introducción a teoría de conjuntos, sí ya lo vieron conmigo, pero aquí todavía no lo hemos visto. Una operación, ¿no? O sea, quiero decir que la suma y el producto van a ser una operación. Es decir, tú tienes dos reales, pues va a ser un real, le sumas otro real, o un real lo multiplicas por otro real, ¿no? En los reales, y cuando lo sumas te dan un número real. También si uno lo quiere abarcar en el apartado puramente geométrico, pues ahí, puramente lógico, pues ahí va a tener un funtor. Entonces, y sobre todo también si uno lo quiere abarcar en varias otras notaciones que han habido a lo largo de la historia, va a haber una propiedad de cerradura que te dice que si tú tienes dos números reales, puedes hablar de la suma de los números reales y va a ser un número real. O que si tú tienes dos números reales, puedes hablar de la multiplicación de los números reales y te va a dar un número real, ¿vale? Y a veces también es importante señalar esto porque van a ser estos dos elementos distinguidos, el 0 y el 1. Sé que eso no parece un 1, pero es un 1, ¿vale? Entonces, bueno, en resumen, los reales van a ser, tienes ahí al conjunto de los reales, tienes una suma y tienes un producto que te cumple las siguientes propiedades, ¿no? Todas las que ya hemos estado viendo que cumplen también los racionales. Asociatividad de la suma, x más y más z es igual a x más y más z. Un neutro aditivo, es decir, el 0 cumple que x más 0 es igual a x, es igual a 0 más x. La existencia de inversos aditivos, que para toda x va a existir una menos x en los reales, de tal forma que x más menos x es igual a 0 y eso es igual a menos x más x. Esto no es un 0, es un x. ¿Vale? Y la propiedad de la conmutatividad de la suma, el orden de los factores no altera el resultado. Casi las mismas propiedades para el producto, asociatividad, neutro multiplicativo. Y para inversos multiplicativos hay que pedir que la x sea distinto de 0. Conmutatividad del producto, que el orden de los factores no altere el resultado tampoco a la hora de hacer producto. La propiedad de distributividad, que ya la habíamos visto, x por y más z es igual a xy más xz. Y pues también que lo tengas del otro lado. Si ya asumes conmutatividad, pues sí tiene las dos, pero si no las asumes, pues ahí la tienes. Que esto no sea, que este no sea un campo trivial. Recuerden, todas esas propiedades que acabo de enumerar ahorita son propiedades de campo. Entonces se va a pedir que también este no sea un campo trivial, es decir, que 0 sea distinto de 1. Y esto es sumamente interesante porque les hablé de eso en los racionales positivos. Un subconjunto P de R que va a cumplir ciertas propiedades, ya les doy la pista y así viene en el Spivak con la P y todo. Justamente es por positivos, o sea, vamos a determinar cuáles son los positivos, al igual que con los racionales, determinábamos cuáles sean los racionales positivos. Entonces, bueno, vamos a tener un conjunto P, subconjunto de los reales, tal que cumple las siguientes propiedades. Tricotomía, ya también la habíamos visto en los racionales positivos, es decir, se cumple una y solo una de las siguientes propiedades, que x sea igual a 0, o que x pertenezca a P, o que menos x pertenezca a P, ¿no? Recuerden, eso quiere decir que si tomas cualquier x, cumple alguna de las tres y solo una, no las demás. Luego, la propiedad de cerradura de los positivos, si tú sumas dos positivos te vuelve a dar un positivo, y la propiedad del producto, si tú multiplicas dos positivos te da un positivo, ¿vale? Las propiedades anteriores, es decir, estas de acá, se les llama axiomas de campo. Estos primeros de aquí se les llama axiomas de orden, porque nos van a permitir definir un orden. Y lo último es el axioma topológico, que en este caso es el axioma del supremo, que tal cual nos dice, para toda A,
A distinta el vacío, subconjunto de los reales, que sea acotada superiormente, aquí me faltó ponerlo, acotada superiormente, va a tener un supremo. ¿Vale? Entonces, bueno, ya con esto tienen presentados cuáles son los axiomas de los números reales. Espero que les haya gustado que fuera de poquito a mucho. Y aquí pequeños comentarios, ¿no? Uno empieza con los naturales. De los naturales va a tener que los enteros son el anillo más pequeño que contiene a los naturales. Luego, pues resulta que los enteros no son un campo, no tienes inversos multiplicativos bajo ningún contexto, o sea, lo que estés con 1 y con -1. Y entonces, los racionales son el campo más pequeño que contiene a los enteros. Bueno, con los reales pasa todo lo contrario. Te vas al campo totalmente ordenado más grande que contiene a los racionales. ¿Vale? Entonces, bueno, eso sería todo por este video. Los veo en el siguiente.